Pedro no era un líder religioso, no era un intelectual, no era un estratega político. Pedro era un hombre, un pescador de Galilea. Había pasado la mayor parte de su vida trabajando con las manos, lanzando redes, leyendo el clima y el movimiento del agua, no los juegos del poder. Su mundo era el lago, no los palacios ni los tribunales. No estaba entrenado para enfrentarse a interrogatorios, ni a ejércitos, ni a acusaciones que podían terminar en una ejecución pública. En la sociedad de su tiempo, Pedro pertenecía a la base, a la gente común, a los que sufrían las decisiones tomadas por otros. No tenía protección legal, no tenía influencia, no tenía contactos capaces de salvarlo si algo salía mal. Cuando Roma decidía castigar, no preguntaba demasiado. Cuando el poder sospechaba, no dudaba. Pedro lo sabía, todos lo sabían. Y aún así, Pedro había seguido a Jesús. Había dejado su red, su oficio, su seguridad mínima, para caminar tras un hombre que hablaba de un reino distinto. Un reino que no se construía con espadas, sino con palabras que incomodaban a los poderosos. Pedro no era un héroe, era un hombre común empujado a una situación extraordinaria. La noche avanzaba rápido, pero para Pedro el tiempo parecía haberse detenido. Todo ocurrió sin aviso, sin preparación, sin margen para reaccionar. Jesús fue arrestado en la oscuridad, lejos de las multitudes, lejos de cualquier posibilidad de defensa pública. No hubo discursos, no hubo explicaciones. Solo hombres armados, órdenes secas y una violencia que apareció de golpe. Pedro vio cómo se lo llevaban. No desde cerca, no con valentía, desde la distancia. Aquella distancia no fue casual, fue instintiva. El ser humano, cuando se enfrenta a una amenaza real, no piensa en ideales ni en promesas hechas días antes. El cuerpo reacciona primero. El corazón se acelera. La respiración se vuelve corta. La mente busca una sola cosa: sobrevivir. Pedro entró en estado de shock. Hasta ese momento, seguir a Jesús había sido peligroso, sí, pero el peligro siempre había sido difuso.
Discusiones, amenazas veladas, miradas hostiles. Nada comparable con lo que estaba ocurriendo ahora. Esta vez había soldados, había armas, había arrestos nocturnos. Y los arrestos nocturnos no terminaban bien. Pedro lo sabía. Cualquier habitante de Judea lo sabía. Cuando Roma o las autoridades locales actuaban de noche, era porque no querían testigos, ni procesos largos, ni explicaciones. Aquella noche no era simbólica, era real. Pedro intentó seguirlos. No por valentía, sino por confusión. El amor lo empujaba hacia adelante, pero el miedo lo frenaba a cada paso. Caminaba, se detenía, observaba desde las sombras. No sabía qué hacer. No sabía a quién acudir. No sabía cómo ayudar. Por primera vez desde que había conocido a Jesús, Pedro no tenía un plan. La violencia rompe las narrativas heroicas. Cuando aparece, deja al descubierto algo incómodo. La mayoría de las personas no están preparadas para enfrentarla. Pedro no era un soldado, no era un revolucionario armado. No estaba entrenado para resistir interrogatorios, golpes o amenazas de muerte. Lo único que tenía era miedo. Miedo de ser reconocido. Miedo de ser señalado. Miedo de ser arrastrado también. Y ese miedo no era imaginario. Los seguidores de alguien acusado de sedición o blasfemia podían ser considerados cómplices. Bastaba una palabra, un gesto, una acusación lanzada al azar para que todo terminara. Pedro lo entendía perfectamente. Cada paso que daba lo acercaba no solo a Jesús, sino también al peligro. Por eso se quedó al margen. Por eso observó en silencio. Por eso no intervino. No fue una decisión reflexionada. Fue una reacción automática. El cerebro, ante una amenaza extrema, activa un mecanismo antiguo: luchar o huir. Pedro no luchó, pero tampoco huyó del todo. Quedó atrapado en un punto intermedio. Cerca, pero no demasiado. Presente, pero invisible. Desde allí vio cómo Jesús era interrogado, empujado,
humillado. Vio cómo la situación se volvía cada vez más peligrosa. Y con cada minuto que pasaba, la realidad se imponía con más fuerza. No había nada que pudiera hacer sin ponerse en riesgo a sí mismo. Ese reconocimiento fue devastador. Pedro había creído que estaría a la altura. Había dicho que nunca abandonaría a Jesús. Había hablado con seguridad, con pasión, con una convicción que parecía inquebrantable. Pero las palabras dichas en calma no siempre sobreviven al caos. Aquella noche, Pedro empezó a entender algo que nunca había querido aceptar. El amor no elimina el miedo, la fe no anula el instinto y la lealtad, cuando se enfrenta a la posibilidad real de morir, se vuelve frágil. Pedro no cayó de golpe. Se fue quebrando lentamente, y ese quiebre silencioso preparó el terreno para lo que vendría después. El fuego ardía en el centro del patio. No era un fuego grande, pero sí lo suficiente para iluminar los rostros y delatar a quien se acercara demasiado. Pedro se mantuvo a una distancia prudente, lo bastante cerca para escuchar, lo bastante lejos para no llamar la atención. Allí no había discursos ni acusaciones formales, solo murmullos, miradas, preguntas lanzadas al azar. En ese tipo de lugares, una palabra podía convertirse en sentencia. Pedro intentó mezclarse con los demás, ajustó su postura, evitó levantar la voz, cuidó cada gesto. No pensaba en mentir, pensaba en pasar desapercibido, en sobrevivir unos minutos más sin ser visto. Entonces ocurrió. Alguien lo observó con atención. No fue un soldado ni un juez. Fue una persona común, una voz sin autoridad, pero con curiosidad suficiente para sembrar el peligro. La pregunta fue sencilla, inofensiva en apariencia, pero detrás de esas pocas palabras se escondía una amenaza real. Si alguien lo reconocía como seguidor de Jesús, todo podía terminar allí mismo. Pedro sintió como el cuerpo reaccionaba antes que la mente. El pulso se aceleró. La garganta se cerró. La respuesta salió sola, sin reflexión, sin estrategia. No lo conozco. No fue un acto de traición calculada. Fue una respuesta instintiva, una negación rápida, casi automática, diseñada para apagar el riesgo antes de que creciera. Pedro no estaba defendiendo una mentira, estaba defendiendo su vida. El problema es que el miedo rara vez se calma con una sola concesión. Una vez que se abre la puerta, exige más, porque el peligro no desaparece, solo se desplaza. Poco después, otra voz, otro rostro, otra sospecha. Pedro sintió que el cerco se cerraba. El fuego iluminaba demasiado. Las miradas eran más insistentes. Permanecer allí se volvía cada vez más difícil. La segunda negación fue más tensa.
más urgente. Ya no se trataba solo de desmentir, se trataba de convencer, de borrar cualquier duda. No, no soy de los suyos. Cada palabra lo alejaba más de la imagen que tenía de sí mismo. Pero en ese momento, la coherencia moral no era la prioridad. La prioridad era no caer. La multitud es implacable cuando percibe debilidad. No necesita pruebas, solo necesita una señal, un acento, un gesto, una mirada fuera de lugar. La tercera vez fue la más dura. Pedro ya no negaba solo a Jesús, negaba la historia compartida, negaba los días caminando juntos, negaba las promesas que había hecho cuando todo parecía seguro. La voz se elevó, la negación fue más fuerte, más desesperada. En ese instante, Pedro cruzó un umbral invisible. No porque quisiera traicionar, sino porque el miedo había tomado el control total. La supervivencia había vencido a la lealtad. Aquí es donde muchos se equivocan al juzgarlo. Pedro no eligió entre el bien y el mal, eligió entre el peligro inmediato y una fidelidad que en ese momento parecía incompatible con seguir con vida. Su decisión no fue ideológica, fue biológica. Hay traiciones que se planean y hay negaciones que ocurren cuando el ser humano se siente acorralado. Pedro no buscaba beneficio, no ganaba nada negando a Jesús, excepto unos minutos más de anonimato, un respiro, una posibilidad de escapar intacto. En eso se diferencia profundamente de otros. No actuó por cálculo, actuó por miedo. Y el miedo, cuando domina, no deja espacio para el orgullo ni para los discursos heroicos. Reduce al ser humano a su forma más básica: respirar, esconderse, continuar. Pedro no celebró su negación, no sintió alivio, solo una tensión creciente, una incomodidad que se instaló en su interior y no lo abandonaría. Porque, aunque había logrado evitar el peligro inmediato, algo dentro de él sabía que el precio sería alto, muy alto. El sonido rompió el aire sin violencia. No fue un grito, no fue una orden, no fue una acusación. Fue el canto de un gallo. Un sonido cotidiano, casi insignificante, perdido entre tantos otros ruidos de la noche. Y, sin embargo, para Pedro, aquel instante lo atravesó por completo. No como una señal sobrenatural, sino como un golpe de conciencia. Hasta ese momento, todo había sido reacción. Miedo, impulso, defensa. Pero con ese sonido algo cambió. La mente, que había estado dominada por la urgencia,
recuperó claridad. Pedro recordó las palabras que había escuchado antes. Recordó las promesas que había hecho con tanta seguridad. Recordó la convicción con la que había jurado no abandonar nunca a Jesús. Y entendió. No hubo rayos ni voces del cielo. Solo la certeza amarga de haber fallado. No porque fuera malvado, sino porque había sido humano. Pedro se apartó. No buscó explicaciones ni justificaciones. No intentó corregir lo que ya había ocurrido. El silencio se impuso como la única respuesta posible. En ese silencio apareció la vergüenza. No la vergüenza pública, sino la interna. La que no necesita testigos. La que nace cuando la imagen que uno tiene de sí mismo se quiebra. Pedro no se vio como un traidor. Se vio como alguien que no había estado a la altura de su propio ideal. Y esa imagen dolió más que cualquier castigo. A veces se piensa que la culpa llega acompañada de ruido, de reproches, de castigos inmediatos. Pero en realidad suele llegar en soledad. En el momento en que ya no hay peligro, cuando el cuerpo se calma y la mente vuelve a pensar. Pedro no celebró haber salido ileso. No sintió alivio. Sintió vacío. El miedo había pasado. La conciencia había regresado. Y con ella la comprensión de que había negado a alguien que amaba profundamente. Ese es el momento más difícil para cualquier ser humano. No cuando huye, no cuando se defiende, sino cuando debe convivir con lo que ha hecho para sobrevivir. Pedro no fue fuerte aquella noche. No fue valiente, no fue heroico. Fue humano. Y tal vez ahí reside la razón por la que su historia sigue siendo contada. No como ejemplo de perfección, sino como espejo. Porque pocos se reconocen en los valientes sin miedo, pero muchos se reconocen en quienes fallan cuando el miedo es real. Pedro no negó a Jesús por odio. Lo negó porque tuvo miedo de morir. Y esa diferencia lo cambia todo. Al final, la pregunta que queda no es si Pedro fue culpable o inocente. La pregunta es otra, más incómoda, más cercana. Cuando el riesgo es real, cuando la pérdida es concreta,
cuando el miedo no es abstracto, sino físico, inmediato y definitivo, ¿es la fidelidad posible? Tal vez Pedro no fue fuerte aquella noche. Tal vez ninguno de nosotros lo habría sido.